Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Luis Ernesto Laverde, consultor especialista en Sign Enterprise. En este video tutorial vamos a ver los temas relacionados a la configuración de impuestos. Esta es la primera configuración que haremos para el módulo administrativo de Sign Enterprise. Recuerden que para desarrollar este tema deben tener previamente instalado el aplicativo Sign Administrativo y tener las configuraciones generales realizadas previamente por su canal implementador SmartyTech. En este video tutorial vamos a ver los siguientes temas: acceso al módulo de configuración, ubicación de accesos a impuestos, cómo agregar un impuesto, datos principales, alícuotas y tipos de alícuotas, tipos de impuestos, qué es el libro del IVA, afectación de operaciones, modificación masiva de productos y servicios y modificaciones especiales. Empecemos entonces con nuestra configuración. Antes de comenzar nuestra configuración, fuera de tener previamente instalado el sistema Sign, debemos tener también un usuario con nivel de administrador, que sea capaz de accesar al módulo de configuración y que tenga permisos suficientes para eliminar, crear y modificar los impuestos. Una vez teniendo esto listo, buscamos los accesos. Okay. 3, 2, 1. Previamente a esta configuración debemos de tener fuera de otra vez, disculpa. 3, 2, 1. Además de tener previamente instalado y configurado su sistema Sign Enterprise, su canal integrador SmartyTech debió haberles entregado un usuario administrador con privilegios suficientes de acceso al módulo configurador. Este usuario debe tener los privilegios y las capacidades para poder modificar, crear y borrar los impuestos. Una vez teniendo esto todo listo, podemos acceder al módulo configurador, que lo encontramos en los iconos de acceso de Sign Enterprise. Nos logueamos con nuestro usuario y contraseña que nos entregó nuestro canal integrador. Una vez dentro del sistema, buscamos el acceso que dice Generales. En esta configuración hasta podemos pausar, hasta podemos. Una vez dentro de nuestro sistema configurador, buscamos el acceso a Generales. Una vez dentro de nuestro sistema Sign configurador, buscamos el botón Generales. También podemos acceder a él vía el menú Archivos, Configuración, Generales. Una vez dentro de él, buscamos la pestaña que dice Impuestos. Dentro de esta pestaña vamos a modificar, crear y borrar impuestos asignados a productos y o servicios. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Los impuestos que se modifiquen, por ejemplo, si yo quiero subir el IVA del 16 al 17 o bajarlo del 16 al 15, esto no me va a afectar los productos que ya tienen configurado un impuesto. Para esto existe una configuración general y una forma de ajustar esos impuestos a los productos que ya tienen previamente asignado un porcentaje. Una vez teniendo esto claro, nos dirigimos al botón Agregar. Lo primero que nos va a preguntar es la sigla. Vamos a agregar un código o sigla a este impuesto. Para nuestro caso, vamos a crear un impuesto de IVA de régimen simplificado para las compras. Para este caso, entonces, elegimos colocar IVA R1. Ustedes pueden colocar el código del impuesto que más se les acomode a su sistema memotécnico y que les permita ubicarlo fácilmente dentro del sistema.
Dentro de descripción colocamos una descripción que el usuario va a tener al crear o modificar, al crear un producto, al facturar, comprar y vender. Vamos a colocarle IVA régimen simplificado. Algo importante, el monto en el caso del régimen simplificado en Colombia para estas épocas la norma dice que es el 15 del 16%. En SAIN tenemos que colocarlo en función del monto o en función de la base o los productos comprados o vendidos. Para nuestro caso, el 15% del 16% equivale al 2.4%, siempre pensándolo en función de la base, no en función del impuesto. Después me pregunta que si este monto que estamos incluyendo aquí es un porcentaje o es un monto específico. Por ejemplo, en el caso del impuesto al licor, que son 100 pesos por cada peso o es 0.1 pesos por cada 1.000 pesos. Si es un valor fijo y el tipo de impuestos. Como impuestos tenemos el impuesto ordinario. El impuesto ordinario son para todos los impuestos que no tienen ningún tipo de carácter especial. Por ejemplo, el IVA al régimen simplificado, el IVA del 16%, etcétera, el IVA del 5%, el IVA del 10%. El impuesto global. El impuesto global se refiere al IVA general del país. En nuestro caso, para el IVA general ya está creado y el sistema ya tiene un IVA general. Me equivoqué mucho. Devolvamos. Los tipos de impuestos es una subclasificación de los impuestos. Algo importante, solamente puede existir un impuesto global, es el impuesto general del país. Y basándose en ese es todo lo que se crea algo que se llama el libro del IVA, que lo explicaremos más adelante. Los tipos de impuestos son los ordinarios, simplemente no tienen ningún tipo de clasificación. Ya habíamos hablado del global, que solo uno puede ser global y lo vemos siempre marcado con un chulito al lado izquierdo sobre el impuesto. Tenemos el impuesto reducido y un impuesto al lujo, simplemente para darle una clasificación a estos impuestos. Para nuestro caso vamos a decir que es ordinario. ¿Es activo o no es activo? ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para deshabilitar temporalmente el impuesto, para que el sistema no lo use. No sé, en el caso de que se anulara temporalmente por algún tipo de reforma o algo por el estilo y después fuera a reactivar, para no eliminar y crear configuraciones, podemos inactivarla. Después me está preguntando incluir en el libro del IVA. ¿Qué es el libro del IVA? El libro del IVA es un registro independiente que tiene SAINT, donde se graban todos y cada uno de los impuestos grabados dentro del sistema, si afectan o no afectan, y sobre ese libro podemos sacar informes para la presentación de impuestos o algún tipo de informe especial. Podemos desviar el impuesto y decirle que ese impuesto en específico no sea consignado dentro de nuestro impuesto, ¿sí? Y que simplemente sea algo informativo. Coloquemos un ejemplo: el impuesto al consumo. El impuesto al consumo en compras pues hace parte impositiva, pero no lo tengo en cuenta para ningún tipo de informe, sino que hace un mayor valor del gasto, o se puede tener en cuenta o se puede simplemente separar, pero nunca va a ser deducible o nunca va a ser informado dentro del sistema. Después me pregunta si afecta a ventas o afecta a compras. Importante siempre delimitar si el impuesto en qué tipo de operación va a funcionar. En el caso de un producto, de un servicio, pues yo podría comprarlo como régimen simplificado y venderlo como régimen común, o sea que debería asociarle dos impuestos. Para ese caso, pues aplicaría solamente para compras. Le decimos aceptar y con eso ya tenemos creado un nuevo impuesto.
Una vez creados los impuestos, todos los impuestos que necesitemos para la operación de nuestra empresa, pues ya tendríamos la configuración necesaria para utilizarlos. Ahora vamos a ver un caso práctico de qué pasaría si me equivoco en el monto del impuesto y ya he creado varios servicios o varios productos y los he asignado a ese impuesto. Y 2, en el caso de una reforma tributaria o en el caso de algún ajuste tributario, ¿cómo hacemos para modificar esos impuestos masivamente? Para esto nos vamos a dirigir al módulo administrativo. Dentro del módulo administrativo buscamos el menú Transacciones, Ajustes de Impuestos. Con esta herramienta podemos cambiar los porcentajes de los impuestos asociados. Por ejemplo, si en algún momento nuestro IVA se nos convierte al 15%, simplemente le decimos ajústeme el IVA al 15%. Esto va a hacer dos cosas. Uno, va a entrar a la configuración del impuesto y le va a cambiar el monto. Y 2, va a ir a buscar todos los productos y servicios que estén asociados a ese impuesto y los va a modificar para que a los futuros procesos se empiece ya a generar nuestro impuesto al 15%. Es tan simple como decirle actualizar. Vamos a devolverlo al 16, le decimos actualizar y listo. Con esto ya podemos modificar impuestos, podemos crear impuestos y tenemos ya los pasos suficientes para que no sé, ¿no? Con toda esta información ya tenemos y con estos pasos ya tenemos la información suficiente para crear y modificar impuestos.